Hola, la clase de hoy se enfoca en comprender el papel de las moléculas de histocompatibilidad en el desarrollo de la respuesta adaptativa y comprender el proceso de presentación de antígeno a linfocitos T. Para esto tenemos que hacer un breve recordatorio y volver a recapitular en el sentido de que los linfocitos B son parte esencial de la respuesta inmunológica y tienen una característica especial que es que pueden reconocer antígenos, es decir, microbios o pueden ser toxinas, de manera directa, en cualquier contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que estas células tienen un receptor de linfocito B o BCR que les permite reconocer directamente a los microbios y de esta forma generar su activación. Por otra parte, los linfocitos T, a diferencia de los linfocitos B, no pueden reconocer antígeno de manera directa, sino que requieren de una célula profesional, una célula presentadora de antígeno, que captura este antígeno, lo procesa, lo fragmenta en pequeños péptidos y se los presenta a los linfocitos T. Este proceso de presentación ocurre dentro de estas moléculas de histocompatibilidad. Estas son las moléculas que permiten entonces presentar antígenos a linfocitos T y conducir a su activación. De este modo podemos comprender entonces que estas moléculas son altamente importantes para la generación de la respuesta inmunológica y para la memoria a largo plazo. A modo de analogía, se menciona también que los linfocitos T son un poco como los ingleses que no reconocen a alguna persona a menos que alguien se los presente, ¿ya? Y de esta forma podemos ilustrar entonces este proceso que requiere una activación por parte de una célula presentadora de antígeno. Las moléculas de histocompatibilidad se encuentran en regiones conservadas del cromosoma que se llaman locus, ¿ya? En esta región se encuentran las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. Existen de dos tipos, ¿ya? Y es importante que lo sepan a lo largo de la clase, que hay moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. Ustedes pueden ver acá la estructura del cromosoma, tanto en humanos como en ratón, y se pueden dar cuenta de que esta estructura es bastante conservada, es decir, se ha heredado a lo largo de la evolución de manera similar. El locus de las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 tiene los genes de las moléculas de histocompatibilidad en verde, que en humanos se llaman HLA, son las moléculas de histocompatibilidad, y si es de clase 2 va a ser DP, DQ y DR, y las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 están en amarillo y se llaman A, B y C. Además, ustedes se pueden dar cuenta que en esta región existe una tercera clase de moléculas de histocompatibilidad, pero la verdad este es un nombre que se le dio históricamente, pues los genes que están adentro de esta región no codifican para moléculas de histocompatibilidad reales, pero sí codifican para proteínas esenciales en la respuesta inmunológica, tales como proteínas del complemento, citoquinas, etc. Por lo tanto, este cassette cromosomal que contiene todos estos genes es muy importante, se ha heredado de manera muy concreta durante la evolución hacia humanos y contiene entonces los genes de las moléculas de histocompatibilidad y también algunos genes esenciales relacionados con la activación de la respuesta inmune. En ratón, la nomenclatura cambia y no se llaman HLA, sino que se llaman H2, y si son moléculas de histocompatibilidad de clase 2, van a ser llamadas IA y E en verde, y si es clase 1, K, D y L. Han habido algunas translocaciones durante, por supuesto, la evolución hacia organismos superiores. Lo importante es que tengan claro que este locus entonces determina las moléculas de histocompatibilidad que tenemos y también una gran variedad de respuestas inmunológicas. La importancia de las moléculas de histocompatibilidad radican en el hecho de que desde hace mucho tiempo ya se venía investigando que eran estas moléculas las que mediaban la aceptación o el rechazo a un trasplante. Desde hace ya bastante tiempo, los investigadores contaban con herramientas que les permitían diferenciar, en este caso modelos animales, dos ratones que son genéticamente idénticos a excepción de sus moléculas de histocompatibilidad. Y estos investigadores hicieron un experimento, hicieron un trasplante de piel
y usaron como receptores a ratones que eran del mismo haplotipo. Con haplotipo me refiero a la misma molécula de histocompatibilidad. Como ustedes pueden ver aquí en la izquierda, un ratón que tiene una molécula de MHC del tipo A, se saca un injerto de piel y se trasplanta en un ratón que es del mismo haplotipo. Es decir, las moléculas de histocompatibilidad son iguales. Si eso ocurre, este trasplante dura mucho tiempo. Es decir, no hay rechazo y el ratón tiene este trasplante de piel que perdura a lo largo del tiempo. Sin embargo, si el mismo trasplante de piel se hace, pero ahora usando un donante que tenga una molécula de histocompatibilidad distinta a la del receptor, como pueden ver en la derecha, este trasplante de piel no funciona y gran parte de los animales terminan rechazando el injerto. Esto indica que las moléculas de histocompatibilidad son las que pueden dictar entonces la aceptación o rechazo a trasplantes y tienen una relevancia fundamental en la respuesta inmunológica. Sin embargo, no fue hasta la definición del experimento de restricción de MHC, que lo hizo los investigadores Zinkernagel y Doherty, y por lo cual ganaron el premio Nobel, que se pudo entender cómo específicamente funcionan las moléculas de histocompatibilidad. El experimento que ellos hicieron fue tomar un ratón de una cepa que tenía una molécula de histocompatibilidad del tipo A y lo infectaron con un virus, que es el virus de la coriomeningitis linfocítica. Ellos sabían que esta infección generaba una respuesta inmune muy potente, caracterizada por la generación de linfocitos T CD8 citotóxicos específicos contra el antígeno viral de este virus particular. En este escenario, ellos hicieron una serie de experimentos. El primero fue incubar estos linfocitos citotóxicos con células blanco que ya estaban infectadas con el mismo virus y que provenían de un ratón cuyo haplotipo era idéntico al del origen de los linfocitos T citotóxicos. Ellos hicieron este cocultivo porque ya sabían, y supongo que ustedes también deben saber, que los linfocitos T citotóxicos son capaces de eliminar a las células infectadas directamente, por lo tanto causan lisis celular. Cuando ellos cultivaron estos linfocitos T del haplotipo A con células blanco del mismo haplotipo infectadas con el virus con el cual los mismos linfocitos T habían sido educados, ellos observaron que estas células blanco eran, por supuesto, eliminadas por los linfocitos T, lo cual era un resultado esperable, ya que se sabe que estos linfocitos actúan así. La novedad del experimento fue cuando ellos cambiaron algunas condiciones y en vez de usar células blanco de un ratón de un haplotipo A, ocuparon células de otro ratón de un haplotipo que tenía las moléculas de histocompatibilidad del tipo B, también infectadas con el virus de la coriomeningitis linfocítica. Cuando hicieron este experimento, cultivando estos linfocitos T con esta nueva células con esta cepa diferente, estas células no murieron. ¿Qué quiere decir? Que estos linfocitos no fueron capaces de reconocer a esta célula infectada y no pudieron mediar la lisis de ellas. Por otra parte, hicieron el tercer experimento en donde utilizaron células blanco del mismo haplotipo, pero sin el antígeno, es decir, sin el virus. Y en este contexto, o si tomaban células del otro ratón, pero también sin infectar, tampoco ven una lisis celular. ¿Qué nos indica este experimento? Nos indica que los linfocitos T son capaces de reconocer a su antígeno siempre y cuando estén presentados en un contexto de una molécula de histocompatibilidad que sea compatible con el del linfocito T. De una forma más simple, los experimentos que les mencioné de Zinkernagel anteriormente se pueden explicar en estos tres diagramas. En la izquierda se ve la situación ideal, que es cuando ocurre reconocimiento de antígeno, y aquí lo que ustedes pueden ver es que está el receptor del linfocito T, TCR, que reconoce a un péptido específico, X, pero que también es capaz de leer la molécula de histocompatibilidad que le está presentando ese antígeno. Si uno cambia cualquiera de estas dos variables, ya sea el antígeno o el MHC, este reconocimiento no ocurre. Por lo tanto, lo que ustedes pueden ver en el panel del medio
es la condición en la cual se cambia el MHC, pero se mantiene el péptido. En este escenario, los linfocitos T no son capaces de reconocer a su antígeno, ya que el MHC que está presentando este antígeno no es compatible con el origen sobre el cual viene el linfocito T. Por otra parte, si se cambia el antígeno, pero se mantiene el MHC correcto, tampoco ocurre activación, ya que el linfocito T puede reconocer el MHC como correcto, pero también es necesario que reconozca al péptido específico para generar su activación. De este modo, entonces, se requieren estos dos procesos, que esté el péptido específico para el linfocito T y la molécula de histocompatibilidad para generar un proceso de reconocimiento eficiente. Como ya lo hemos anticipado en la clase, existen dos tipos de moléculas de histocompatibilidad, de clase 1 y de clase 2, las cuales difieren en estructura y también difieren del tipo de linfocito al cual van a presentar el antígeno. Esto lo vamos a ver en algunas diapositivas más adelante. Pero a grandes rasgos, puedo mencionarles que las células presentadoras de antígeno, o APC, pueden expresar las moléculas de histocompatibilidad de clase 1. También todas las células nucleadas expresan las moléculas de histocompatibilidad de clase 1, incluidas las células presentadoras de antígeno profesionales. Y estas moléculas son capaces de activar a linfocitos T CD8 específicos para un antígeno. Por otra parte, las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 también las expresan las células presentadoras de antígeno profesionales, pero activan a linfocitos CD4, los cuales coordinan una respuesta inmune a largo plazo, al igual que los linfocitos CD8. De todos modos, se genera entonces como un código ya de comunicación en los cuales las MHC de clase 1 activan específicamente a los linfocitos CD8 y las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 a los linfocitos CD4. A nivel estructural, las moléculas de histocompatibilidad también difieren en su conformación. La molécula de histocompatibilidad de clase 1 es una cadena polipeptídica que tiene entonces un dominio de hendidura de unión al péptido que se puede ver entre los dominios alfa 1 y alfa 2, y esta molécula es estabilizada por una chaperona que se llama beta 2 microglobulina y que es muy estable en diferentes mamíferos. Acá hay una visión tridimensional y globular bioquímica de la proteína, y lo que estamos viendo acá es una visión, digámoslo, por encima de la molécula de histocompatibilidad, en donde se puede ver en rojo el péptido que esta molécula aloja. Por otra parte, las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 están compuestas por dos cadenas polipeptídicas cuya unión genera la hendidura de unión al péptido. A nivel bioquímico y conformacional se puede ver que esta estructura está definida de las maneras que ustedes pueden ver en la imagen, y si queremos mirar en una vista desde arriba, podemos mirar también que el bolsillo en donde se alojan los péptidos para la presentación antigénica difieren de la molécula de histocompatibilidad de clase 1. Ustedes inmediatamente podrán ver que la longitud de los péptidos es diferente. Generalmente las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 tienen péptidos más cortos, mientras que las moléculas de clase 2 alojan péptidos que son bastante más largos. Y esto lo vamos a ver con detalle en algunas diapositivas más. Algo importante también de mencionar es que la expresión de los alelos de las moléculas de histocompatibilidad es codominante. Esto quiere decir que nosotros expresamos de igual manera los alelos paternos como los maternos. De aparte, heredamos de existen diferentes recombinaciones y variaciones que permiten entonces que exista una gran variabilidad a nivel poblacional con respecto a las moléculas de histocompatibilidad. Y es por eso entonces que uno puede hacer exámenes para poder determinar la compatibilidad entre hermanos o entre diferentes familiares, pero el test hay que hacerlo igual porque existe bastante variabilidad aún entre relativos muy cercanos. Por último, basado en el polimorfismo de estas moléculas de histocompatibilidad, se puede proponer que cada individuo es una edición única, ¿ya? Y es poco probable que existan dos individuos que sean idénticos de principio a fin. Esto es importante saber también porque se ha asociado a las moléculas de histocompatibilidad a variantes, ¿ya? Y polimorfismos en las moléculas de histocompatibilidad
con diferentes enfermedades autoinmunes. Aquí se pueden ver algunas, como la artritis reumatoidea, diabetes, etcétera, en donde se ha demostrado una asociación entre esta enfermedad con las variantes genéticas de los alelos de las moléculas de histocompatibilidad, indicando un riesgo relativo hacia esas variantes. A nivel estructural, es importante mencionar que el receptor del linfocito T es muy específico en el reconocimiento del péptido y de las moléculas de histocompatibilidad que presentan estos péptidos. Si se ve en esta imagen, ustedes pueden ver claramente que es un esquema muy similar al de una llave y una cerradura, es decir, tiene que haber un encaje perfecto para que este linfocito y este receptor del linfocito se active. Esto indica que se tiene que reconocer tanto el péptido, pero ustedes pueden ver que también se reconocen aminoácidos de las moléculas de histocompatibilidad. Por lo tanto, el TCR tiene esta doble capacidad de reconocer el péptido y el MHC para poder activarse. Los péptidos que se unen a las moléculas de histocompatibilidad son diferentes entre las moléculas de clase 1 y las moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Si miramos acá el MHC1, podemos comprender de que los péptidos que alojan estas moléculas son más cortos en su naturaleza y hay ciertos residuos que tienen características específicas. Estos residuos, que en su mayoría son el segundo aminoácido y el aminoácido final, o en este caso el aminoácido 5 y el 8, generalmente tienen características bioquímicas relevantes, tales como polaridad o su carga, lo cual influye en que puedan ser anclados a las moléculas de histocompatibilidad. Estas moléculas, por supuesto, no tienen la capacidad de detectar la secuencia del péptido, pero sí van a detectar los residuos de anclaje para poder tenerlos por un largo periodo de tiempo y presentarlos a los linfocitos T. Esto es importante mencionar. Es importante mencionar que las moléculas de histocompatibilidad no son capaces de detectar la secuencia aminoácidica de estos péptidos, detectan solo las cargas y las propiedades bioquímicas de ciertos aminoácidos que son los de anclaje, pero el TCR es específico y puede detectar la secuencia aminoácidica de los péptidos y es específico para esta secuencia. De este modo es muy selectivo el TCR del linfocito T y le permite entonces tener una alta especificidad. Por otra parte, las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 son bastante más largas que las de clase 1, generalmente entre 12 hasta incluso 20-22 aminoácidos, y del mismo modo que las moléculas de histocompatibilidad de clase 1, estos péptidos para clase 2 también cumplen con ciertas características. En este caso ustedes pueden ver que ciertos aminoácidos son cargados negativamente, otros son hidrofóbicos y esto hace que se puedan alojar de manera permanente en las moléculas de histocompatibilidad. Por otra parte, hemos hablado de que estas moléculas son capaces de activar a linfocitos T, CD4 y CD8. Estas moléculas CD4 y CD8 es importante mencionar que son correceptores del receptor del linfocito T y que le dan el nombre al linaje de los diferentes linfocitos que ya conocemos. La molécula CD4 tiene la capacidad de interactuar con la molécula de histocompatibilidad de clase 2, actuando como un puente, ya que permite que se genere entonces la interacción entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno. Mientras que la molécula CD8 tiene la capacidad de hacer lo mismo, pero con la molécula de histocompatibilidad de clase 1. Esto permite entonces que se genere esta interacción estable entre estos tipos celulares y se active la respuesta inmunológica. Por lo tanto, para resumir, lo que vimos en esta sesión es que existen dos tipos de moléculas de histocompatibilidad que difieren en su estructura, ¿cierto? Una es una cadena alfa, mientras que la molécula de histocompatibilidad de clase 2 son dos cadenas. El bolsillo o el lugar en donde se aloja el péptido también difiere, ¿cierto?, entre estas dos moléculas de histocompatibilidad. También vimos que son específicas para diferentes tipos de linfocitos, para CD8 y para CD4, dependiendo si son de MHC clase 1 o 2.
que los péptidos que alojan son diferentes, son más cortos para el caso de las moléculas de histocompatibilidad de clase 1, entre 8 a 11 residuos, y entre 10 a 30 en las moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Por último, es importante también que volvamos a recordar que la nomenclatura es importante y que en humano las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 se llaman HLA-A, B o C, y si es MHC de clase 2 es de R, de Q y de P. Ustedes probablemente van a ver esto a lo largo de su carrera, muchas veces van a ver los HLAs, por lo tanto es importante que los tengan bastante actualizados.